Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5. En nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, vámonos para Israel. Israel, porque esta semana, hace unos cuantos días, salió un artículo en la revista Times, en New York Times, que... No, en New York Times. En New York Times. Sí. Pero yo creo que eran datos de la revista Times y después salió el artículo refiriéndose a los datos de esa investigación que hizo Times, en donde se revela que Israel tenía conocimiento del ataque que se produjo finalmente el 7 de octubre, el ataque de Hamas, que Israel tenía datos que apuntaban a esa misma operación un año antes. Hace un año que las agencias de inteligencia de Israel tenían los datos precisos de una operación de la misma escala, con los mismos pasos, con la misma estrategia, con las mismas herramientas, con las mismas armas. Los documentos que fueron revelados en esa investigación dan cuenta de que esa operación, que se llamó la Operación El Muro de Jericó, Operación Muro de Jericó. Hay que recordar, el Muro de Jericó es un sitio sagrado de la religión israelí, la religión hebrea. Del judaísmo. Del judaísmo, correcto. Entonces, esa operación se obtuvo mediante inteligencia hace un año, en donde se da cuenta de cuáles eran los puntos que iban a ser atacados en esa eventual operación, cuáles eran los puntos que iban a utilizar parapentes, como en efecto utilizaron, que iban a utilizar drones para inhabilitar las cámaras y los puntos del muro fronterizo que divide que hay en la franja de Gaza y el territorio israelí. ¿Y dónde y cómo se iba a producir eso? Un año antes ya las agencias de inteligencia de Israel tenían esas informaciones, y dice el articulista que esos documentos que fueron vistos por ellos mismos, los planos, habían sido traducidos porque originalmente estaban en árabe, y que ellos lo llegaron a traducir, pero lo único que no tenían era la fecha en la que se iba a producir. Es decir, tenían todos los datos, más de 40 páginas conteniendo todas las operaciones. Pero yo me voy más lejos. Eso salió esta semana. Sí. Pero el 10 de octubre, en el New York Times, y ese lo leímos nosotros aquí, hay un reportaje de Ronen Bergman y Patrick Kingsley. Exacto. ¿Cómo se produjo? Analizando las fallas. Las fallas del sistema israelí. De qué fue lo que falló. Sí, lo vimos y lo hablamos aquí. Y hay una declaración ahí de un alto oficial israelí, y lo estoy buscando para ver textualmente lo que dice. Tzachi Hanegbi, el consejero nacional de seguridad de Israel, en una entrevista de radio en Israel, 6 días antes del ataque, dijo lo siguiente: Hamas está muy, muy restringido y entiende las implicaciones de cualquier acción contra Israel. 6 días antes del ataque. Claro, porque en el artículo lo que se dice es que esa operación era de una escala tal que se hubiese convertido en una aspiración, que no llegaba más que una aspiración. Era de una escala tal que Israel la desechó por ser demasiado grande. Claro. Que era aspiracional y que dijo, no, eso no puede suceder, a esa escala es imposible. Eso puede ser una aspiración de Hamas, pero eso nunca se llegará. Y fue desechada, supuestamente, ¿verdad?,
atendiendo lo que dice el artículo, porque es demasiado grande para que fuera llevada a cabo. Además, los servicios de inteligencia israelíes, cuando le preguntaban, dice ese mismo reportaje, que cuando los oficiales de inteligencia emitían sus informes a los superiores, lo que decían era que lo que había que cuidar la frontera con el Líbano. Sí. Porque ahí no había problema. Sí, o sea, es imposible. Fue desechado, fue desdeñado. Dice, no, hombre, no. Hamas no puede hacer, no puede con eso. En los niveles de prioridad, de amenaza, ellos tenían la frontera norte con el Líbano, sí, por el tema de Hezbollah, que opera. Y después ahí, Cisjordania. Y después Cisjordania. Exactamente. Correcto. O sea, Gaza era el último, la última de sus prioridades. Correcto. Porque además, Hamas había estado hace varios meses atrás haciéndole pensar a Israel que estaba haciendo lo que Israel quería y que iba a llegar a acuerdos. Es decir, estaba simpatizando con Israel a un punto que Israel perdió el foco, se desenfocó de Hamas. Bueno, el tema en ese reportaje, que le invito a nuestros oyentes que tengan la curiosidad, que lo busquen en New York Times, o sea, en Israel el problema ahora es que ellos no saben, o por lo menos en ese entonces no sabían, hasta dónde Hamas había podido penetrar los sistemas de inteligencia israelíes. Porque se descubrió que Hamas tenía conocimiento de cómo los israelíes lo espiaban a ellos. Sí. Y qué comunicaciones de ellos los israelíes oían. ¿Y qué información de inteligencia? Dimensionen esto. O sea, Hamas identificó los recursos de inteligencia israelíes. Ya, mira, estas son las conversaciones que ellos oyen. Esto es lo que ellos ven. Estos son la gente que están comprometidos, infiltrados aquí. Aquí, infiltrados, este le pasa información a aquel y esta es la información. ¿Por qué hicieron? Dejaron todo como estaba. Sí. Y construyeron un aparato de comunicación totalmente independiente del que tenían. Dejaron intacto el que tenían para servirle falsa inteligencia a los israelíes, que provocó que tomaran decisiones o que no enfocaran las prioridades. Sí, porque se sentían que tenían el control. Y no solo eso, sino que también fue capaz de infiltrar la inteligencia israelí para saber cuáles eran los planes de respuesta. Porque lo que pasó ahí, por eso es que Netanyahu inteligentemente ha dicho, bueno, nos vamos a ocupar de eso luego, ahora hay que defender al país. Sí. ¿Por qué? Porque ese ataque inhabilitó las defensas israelíes. Sí, con una precisión increíble. Hubo un lapso de 3 o 4 horas que los centros de comando perdieron la comunicación con las tropas, con los recursos. Sí. Habían bases de helicópteros que nunca despegaron. Porque nunca recibieron la orden para ir a defender. Porque les cortaron las comunicaciones. Sí. O sea, fue un ataque quirúrgico que le dio en el centro de ese. O sea, señores, estamos hablando de un país que recibió el año pasado 64 mil millones de dólares en inversión en tecnología militar de Estados Unidos, que es la tecnología de punta. Sí, por eso Hamas no utilizó ni un centímetro de tecnología en sus operaciones. Exacto. Nada. Estamos hablando de un país que tiene 9 servicios de inteligencia activos. Entre uno de ellos, que está entre los 5 servicios de inteligencia más poderosos del mundo, que es el Mossad. Sí. Que ha actuado en el mundo entero. Dicen que para transmitir una información entre los efectivos y los agentes de Hamas, viajaban para decírselo y dárselo en papel escrito. O sea, tú estás hablando, pero para oye, poder decirle a fulano algo, mejor viajaba. Pero tú lo dices, y nosotros nos dimos, viajaban. Bueno, sí, déjame a Asua a decirle tal cosa. No. A fulano. Eso no es así. O sea, ¿tú sabes cuántos gazatíes podían cruzar? 13,000. De 2 millones, de 2.3 millones. Los documentos de tránsito en la frontera, apenas 13,000 podían cruzar. O sea que tú no viajaban, no. Y se supone que a esos 13,000
tenían permiso porque le habían hecho todos los chequeos de inteligencia necesarios. Muchos de ellos eran obreros agrícolas en kibutz israelíes, y con esos que cruzaban ahí, levantaban información e intercambiaban planes. O sea que fue una operación, incluso los egipcios, se dice que el gobierno egipcio advirtió a los israelíes de actividad inusual. Sí, el presidente habló con Netanyahu. De actividad inusual. Estamos hablando de Egipto, que se supone que es enemigo de Israel. Enemigo de Israel. Sí, en teoría. Y fue de los que una semana antes le advirtió sobre actividades sospechosas. Ahora, ahí hay muchos temas de seguridad, sobre todo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Entonces, bueno, jamás los palestinos, que los rehenes. ¿Tú sabes cuál está siendo uno de los grandes problemas para los intercambios de rehenes? Que ni siquiera jamás sabe dónde están los rehenes, porque hay facciones dentro de la franja que no están comunicadas, que tienen los rehenes, o sea, los rehenes ahora son una moneda de cambio. Están distribuidos, sí. Están distribuidos, yo tengo 10, tú tienes 15, porque ese es el pago. No, y cuando se negocia con uno, ese no necesariamente sabe todo dónde están ni las posiciones. No, que no se sabe con quién negociar, porque hay grupos que tienen rehenes de eso, que no ha salido. Así es. O sea, no ha salido a la luz pública. Entonces la Cruz Roja no lo puede localizar. Nadie sabe dónde están. Así es. Y eso es una de las razones por la cual, a pesar de que se decretó o se acordó un cese al fuego el viernes pasado, y lo dijimos el sábado, el viernes ya entrada la noche, ese cese al fuego no duró más que al próximo viernes. Ayer se reanudaron lo estrictamente necesario fue. Ataques que se reanudaron mucho antes de la hora en que se supone que expiraría el cese al fuego. Ya estaban bombardeándose otra vez. Y ya, bueno, Netanyahu acaba de decir que van a seguir con su objetivo original de eliminar completamente a Hamas. Sí, y lograr traer a todos los rehenes, que son los dos objetivos, de eliminar a Hamas completamente y traer a los rehenes de vuelta. Pero están contrarreloj los israelíes. Sí. Para eso. Primero, los rehenes, para garantizar la vida. Segundo, el apoyo popular. En las 4 semanas posteriores al conflicto, se han registrado unas 7.500 concentraciones de protesta por el conflicto. Y el 87%, oigan eso, el 87% de las manifestaciones que se han dado en el mundo son apoyando a Palestina. Porque los palestinos son, la gente los percibe como las víctimas. Las víctimas, es un sesgo humano. Y realmente el pueblo palestino es la víctima. Es la víctima, el pueblo. Porque jamás no es el pueblo. Es correcto. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está el error del enfoque de la estrategia israelí? Que están atacando a todo el mundo. Bueno, no tienen otra alternativa, Eliseo, no hay otra. Sí, pero ¿cuál es la otra? Cuando tu enemigo utiliza como escudos humanos a los propios civiles, a las propias víctimas. ¿Cómo tú justificas? Porque aquí hay un problema de argumentación y de conceptualización. ¿Cómo tú justificas una guerra de defensa en un territorio que tú ya ocupas? Bueno. ¿Entiendes? O sea, porque tú tienes ese territorio ocupado, tú lo tienes hablado ahí. Tú lo tienes tan bien ocupado que no sabes dónde están tus enemigos. Bueno, pero tú lo tienes hablado. Pero esa situación la has provocado tú. Tú fuiste que lo enjaulaste y están enjaulados según tus términos. No, yo pienso que están contenidos porque si tiene una amenaza la contiene hasta donde puede. Vamos a ver si están contenidos. Hay 7 puertas, creo, que para salir de ahí, de las cuales hay una sola que está abierta, que es la que va a Egipto. Todas las otras están cerradas. Bueno, estuvo cerrada también porque nadie lo quiere. Bueno, pero está bien. El paso de Rafah en el sur es el único que está abierto. No hay puerto, no hay aeropuerto. No se puede salir. Apenas 13,000 de 2.3 millones pueden salir. Entonces, no hay luz, no hay internet. Dime tú, entonces, no están presos, están presos. Sí, pero esa no es la razón por la cual son desde los acuerdos de Oslo están presos. Los acuerdos ¿Cuántos años tienen presos ahí? Cuando tú tienes un enemigo que es el
el que probablemente Ajá. tenga la posibilidad de armar un Estado. Sí, está bien. Suponte que nosotros Y declaremos... ellos tienen la posibilidad de armar un Estado Ajá. independiente. Y ese enemigo, su principal meta es destruir el Estado de Israel. Bueno, hay un partido de gobierno, porque no es que eso es. Hay una facción política que es la que gobierna, que tiene como meta destruir, pero que no es el pueblo. O sea, Bueno, ¿y qué tú haces con ese que está entorpeciendo todo? ¿Lo elimina? No, yo no tengo la solución, pero suponte que nosotros, que en Cotuí gane un partido enemigo del resto de la República Dominicana y que nosotros lo enjaulemos ahí. O sea, los hechos no cambian. Tenemos que buscar soluciones, es verdad, o hay que buscar soluciones, no nosotros, pero los hechos no cambian. Pero basado en una convención internacional, no en terrorismo. Si tú tienes terrorismo, claro, yo me voy a defender en mi casa como yo pueda. De ninguna manera yo justifico lo que pasó ahí. Sí. Nada de eso, y mucho menos apoyo lo que está haciendo. El grande es difícil defender a los grandes, es difícil, eso es un sesgo humano. Ahora, si Kissinger estuviera vivo, sí, estuviera activo en la política y estuviera en la Casa Blanca, ¿qué hubiera pasado? Bueno, probablemente Gaza no existiera. No existiera. Sí. Ese es el punto. Lamentablemente, pasamos a este punto... que la muerte de Henry Kissinger. Bueno, como programa que enfoca temas de geopolítica, nosotros no podíamos dejar pasar ese acontecimiento desapercibido, porque el concepto de geopolítica no se puede describir ni analizar si no se menciona a Henry Kissinger. Claro, el creador de Realpolitik. Ajá. De Realpolitik. Llevó el pragmatismo a la política, a la geopolítica. Y sin escrúpulos. Sin ningún tipo de consideraciones humanas ni de otro tipo. Kissinger... Hay que saber que Kissinger nació en Alemania, en medio de lo que estaba sucediendo. Él es de origen judío, es judío. Sí, claro. Su padre, él es pequeño, nace en Alemania, emigra a América, a Estados Unidos, y ahí se desarrolla. Pero... con toda ese background. Sí, pero se enlista en el ejército y vuelve a la Alemania ocupada por los Estados Unidos. ¿Y qué hace en el ejército? Inteligencia. Él se ocupa de la inteligencia en el ejército, se destaca. Y después hace un doctorado en ciencia política en Harvard. Así es. Primero estudia en Harvard y después vuelve y hace un doctorado. Y le gustó tanto el tema de la inteligencia, que instaló un sistema para grabar todas las conversaciones en la Casa Blanca. Sí. Bajo la premisa de que él necesitaba tener exactamente todos los récords de las reuniones para que no hubiesen inexactitudes. Tú sabes que Henry Kissinger ganó un premio Nobel de la Paz por las negociaciones de paz en Vietnam, ¿verdad? Sí, claro. Pero tú sabes lo que hizo cuando era parte del gobierno de Lyndon B. Johnson. Él gana el Premio Nobel de la Paz en el año 1973. Sí. Pero entre el 69 y el 71... Correcto. Dilo tú ahí ahora. Sucede eso. Mientras era agente del gobierno, durante el gobierno de Lyndon B. Johnson, que era el presidente que antecedió a Richard Nixon. Él sirvió en la administración de Johnson, en la administración de Nixon y en la administración de Gerald Ford. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con informaciones de inteligencia que obtuvo cuando era agente o era parte del gobierno de Lyndon B. Johnson, contactó a Richard Nixon, que en ese entonces era candidato a la presidencia, y le entregó informaciones vitales de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Francia, en París, con la famosa estrategia París-Saigón. Negociamos en París mientras bombardeamos Saigón. Pero en París se estaba negociando y algunos expertos hablan de que era muy posible el cese del fuego, que se iba a lograr en el cese del fuego en París, pero debido a las informaciones que Kissinger entregó a Nixon y que Nixon utilizó en su campaña y que boicoteó durante la campaña porque eran negociaciones secretas, esa información que le sirvió a Nixon, porque a entender de Kissinger era el próximo presidente, iba a ser el próximo presidente, invirtió y le entregó información privilegiada a
a Nixon. Nixon la utilizó en campaña, saboteó las negociaciones en París y extendió el conflicto de Vietnam. Es decir, él actuó y trabajó para que ese conflicto se extendiera a tal punto de que quienes lo resolvieran fueran Kissinger y Nixon. Obviamente, ante esa información que le sirvió a Nixon para llegar a la presidencia, el primer nombramiento de Nixon fue de designar a Kissinger como jefe de seguridad. El jefe de seguridad. National Security Advisor. Exactamente. Consejero Nacional de Seguridad. Asesor de seguridad nacional. Y hasta ese momento, ambos trabajaron para todas las operaciones de Vietnam, y se dice que era un carnicero. No. O sea, lo que pasó en Vietnam, a partir del año 69, que es donde se recrudece todo esto, Kissinger lanza, y eso por eso que lo conectamos ahora con lo de Rusia, que es la misma estrategia. Kissinger lanza un ciclo de operaciones que se llamaba Operación Menú. Operación Menú. Del 69 al 71. ¿Qué pasa? Camboya habían suscrito unos acuerdos en Ginebra de neutralidad. Neutralidad, Camboya, un país neutral. Ahora, Estados Unidos tenía información de inteligencia de que Vietnam operaba. Son países que hacen frontera. Sí, Vietnam del Norte. Laos, Camboya y Vietnam hacen frontera. Entonces, habían bases, elementos militares que operaban en los dos países. Estamos hablando de una frontera que tiene centenares de kilómetros de longitud, de jungla inaccesible. Entonces, como los Estados Unidos tenían información de que operaban efectivos del Vietcong en Camboya, decidieron, y Camboya había pactado una neutralidad, decidieron lanzar una guerra secreta. Sin permiso de nadie. Nadie sabía, ni el Senado norteamericano, ni la población. Y la comunidad internacional menos. Entonces esa operación, el nombre clave era Operación Menú. Operación Menú. Fueron 5 campañas de bombardeo donde mataron más de 500,000 de civiles. Cientos de miles de toneladas. Rociados con napalm, con bombas incendiarias, atrocidades, armas que estaban prohibidas en todas partes. Era el carpet bombing, que los otros días se puso de moda otra vez. El que carpet lo inventaron en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, y no hay nadie cayó preso. Imagínense una alfombra de bombas. Ahí el carpet bombing. 300,000 en Alemania, en Stuttgart, se tiraron con esa técnica. Tantas bombas, Eliseo, que algunas ni explotaron. Y se quedaron ahí todavía, y a cada rato sale todavía explosiones de bombas. La operación se llamaba Menú porque los bombardeos tenían nombre de comida. Desayuno, comida, cena, merienda y postre. Fueron 5 campañas. Increíble. Y eso fue del 69 al 71. Pero de unos bombardeos despiadados que destrozaron a la población de Camboya, que era supuestamente... ¿Para qué se hizo? Neutral. Sí, pero después de eso vino el Khmer Rouge en Camboya, fue la dictadura de Pol Pot. Apoyado por los Estados Unidos. Exacto, y que después se volvió enemigo de ellos. Pero bueno, el tema ahí en esa campaña de bombardeo era porque había resistencia al Vietcong a negociar. Entonces lo bombardearon, le debilitaron a los aliados para llevarlo negociar, a la mesa de negociación. Exacto, y esa es la estrategia París-Saigón. Vamos a negociar mientras yo te estoy desbaratando. Al final, ¿qué queda? Bueno, un acuerdo para una salida más o menos honorable de Estados Unidos, que perdió esa guerra. Había que terminarla. Pero después de ahí, Kissinger no se quedó tranquilo. Bueno, y después pasó todo lo que sabemos de Pentagon Papers. El Suramérica, la Operación Cóndor. Seymour Hersh, que está vivo todavía, publicó los Pentagon Papers. Y que le valió un premio Pulitzer, todo eso. Hay una película de Pentagon Papers. Donde que ganó Oscar, por cierto. Después de eso, Kissinger viene a América, hace sus maletas y llega a Chile, donde el doctor Salvador Allende encabezaba el primer gobierno socialista electo en urnas. Y entonces se pone en marcha una operación
para derrocarlo, donde el general Augusto Pinochet Ugarte comandó esa junta militar que fue la que dio el golpe de Estado, que aquí hicimos un programa muy instructivo con los audios de las comunicaciones, que algún día volveremos a pasar. Vamos a volverlo a pasar. Claro. Donde se dio ese golpe de Estado. Ese golpe de Estado fue la puerta de apertura a una operación o plan que se llamaba el Plan Cóndor, Sí. Que Plan Cóndor. empezó ahí en Chile, se extendió a Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, y me parece que Perú. Sí, Somoza también. Donde los Estados Unidos tenían una escuela de entrenamiento, que funcionaba en Panamá, sí, de técnicas para controlar subversivos, porque así era que le decían, sí, los subversivos. Los subversivos eran los comunistas. Los que tienen mayor edad sabrán que decirle comunista a una gente era un insulto. Claro, los subversivos, los rojos, en Argentina eran los montoneros, que por cierto, Patricia Bullrich, ahora va a ser ministra, era acusada de ser montonera tirabomba, dijo Milei, que ahora la nombró ministra. Ahora la nombró su sí. Pero bueno, el punto es que esa operación produjo miles de muertos y desaparecidos. Y el artífice y el que cerebro que manejó todo eso fue Henry Kissinger, que también, y esa operación tuvo actuaciones en Washington. Sí. Richard Townley, un agente de la CIA, fue reclutado para matar a Orlando Letelier y le pusieron una bomba en Washington, a 10 cuadras de la Casa Blanca. Le pusieron una bomba y lo volaron en 1000 pedazos. Orlando Letelier era el canciller del gobierno de Allende. Y también mataron en Argentina al coronel, al general Prats, que era uno de los brazos militares de Allende, que había ido al exilio después del golpe. Lo mataron en Palermo, en Argentina. Y todavía es el momento en donde los Estados Unidos niega cualquier... No, ya han ido... El FOIA, el Freedom of Information Act, hay una oficina que ha ido desclasificando documentos, porque ya van 50 años del golpe del 73. Algunos documentos salen, otros se quedan. Claro. Pero Henry Kissinger, para cerrar, un personaje polémico, que muchos justifican esas acciones. Hay unos videos muy interesantes que les sugiero que lo busquen, de George Allison, donde él habla, porque también Kissinger fue responsable del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China que correcto. Se habían deteriorado que viajó este año. Exacto, Xi Jinping le hizo un reconocimiento a propósito de los amigos chinos, nuestros amigos de China no fuera lo que es hoy sin Kissinger. A Kissinger le deben su preponderancia mundial. Escribió un libro muy bueno que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama China. Debe ser un manual de cabecera. Escribió muchísimos libros sobre liderazgo. Una de las personas más visionarias con lo que es China hoy fue. Pero George Allison, que es otro historiador también muy de avanzada edad, es que construye con Kissinger el concepto de la trampa de Tucídides. Es decir, que dos potencias gigantes, están la única forma de resolver el problema entre dos potencias gigantes es la guerra, que es lo que estamos viendo con China. Así que Kissinger va a dar mucho que hablar en las próximas décadas. Muere Kissinger y muere un orden establecido. Tú sabes que había más de 27 países que Kissinger no podía visitar, porque tenía órdenes de arresto. Así es. Tenía temas pendientes. Bueno, ha muerto Kissinger y ha muerto un orden establecido. El viejo orden, está naciendo otro nuevo orden. Sí, claro. La anaciclosis, lo que hablamos aquí. El ciclo político entra auge y la caída y surge otro. Así es. Kissinger era un gran amigo de República Dominicana, era un asiduo de la Romana y de Casa de Campo. Vino varias veces. De hecho, su libro China lo escribió en Punta Cana. Y la primera página está diciendo, él dice que lo escribió en Punta Cana. Así que este va a ser un personaje del que vamos a hablar por mucho tiempo. Vamos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien.